Alitalia cesa sus operaciones tras 75 años de historia. Alemán Magnani, dueño de Interjet, implicado en el caso de huachicoleo. Pilotos protestan contra el mandato de vacunas. Southwest cancela miles de vuelos. IATA urge al aeropuerto El Dorado dar soluciones a sus problemas operacionales. AMLO revela interés para evitar la quiebra de Aeromar. Como siempre es un placer darle la bienvenida a este espacio informativo de Transponder 1200 que semana a semana se alimenta de las noticias más importantes de la aeronáutica y el espacio. Mi nombre es Roberto Martínez Armendáriz. Comenzamos. El pasado 14 de octubre, la aviación mundial vio bajar la cortina de una de las aerolíneas más emblemáticas. Nos referimos a Alitalia. La mala administración llevó a que la compañía fuera cayendo en picada y solo generara deudas. Tras 75 años de historia, el pasado 14 de octubre, Alitalia cesó sus operaciones al aterrizar por última vez en el aeropuerto de Roma Fiumicino a las 23:10 horas locales. La historia de la aerolínea bandera de Italia, la elegida también por los sumos pontífices durante 169 viajes internacionales, hoy llega a su fin. A las 22:05 hora local del pasado 14 de octubre, despegó un Airbus A320 con matrícula Eco India Delta Sierra Víctor, al mando del comandante Andrea Gioia, del aeropuerto de Cagliari, en Cerdeña. La aeronave operaba el vuelo Alfa Zulu 158 hacia el aeropuerto de Roma Fiumicino. Al arribar, a las 23:10 hora local, junto con sus 177 pasajeros, Alitalia dio por terminada su historia. El 16 de septiembre de 1946 despegó Alitalia, aerolínea que se convertiría en emblema de Italia y que ahora, 75 años después, tendrá que aterrizar de manera obligada. La línea aérea ha vivido turbulentos años y desde el 2017 se encuentra oficialmente en bancarrota. Desde entonces y hasta ahora, Alitalia recibió 1.500 millones de euros en apoyo por parte del gobierno italiano. Las pésimas condiciones de la aerolínea llevaron a la decisión de cesar sus operaciones y en su lugar crear una nueva compañía, ITA, Italia Transporto Aéreo. Esta nueva línea aérea nace de las cenizas de Alitalia y buscará poco a poco sustituir a la emblemática aerolínea. Sin embargo, su creación pone en jaque la posición de miles de empleados. Al ser una aerolínea naciente que por cuestiones legales con la Unión Europea no puede heredar todos los activos de Alitalia, ITA tiene que ser pequeña. Esto significa que iniciará con una flota de menos de la mitad de las aeronaves que su antecesora y, por ende, muchos menos empleados. De los 10.800 que se encontraban en la plantilla de Alitalia, ITA solo requerirá 2.800. 8.000 trabajadores pasarán a estar en paro a partir de este día. Por lo anterior, las protestas de los aún trabajadores de Alitalia no han cesado desde meses atrás. Los empleados quieren pelear por mantener sus fuentes de ingresos o al menos tener un cierre diferente a cómo se ha manejado en este momento. Ahora deberán esperar a ver qué soluciones se pueden ofrecer durante el proceso de sucesión con ITA y en qué condiciones podrían integrarse algunos a la nueva aerolínea. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Íñigo Burgaz. El entramado entre Interjet y la justicia siguen dando más vueltas al irse descubriendo más faltas a la ley por parte de los empresarios al frente de esta aerolínea. Desde hace más de un año se informó sobre las deudas de Interjet y Miguel Alemán Magnani ante el Servicio de la Administración Tributaria. Meses más tarde, la compañía se vio envuelta en una turbia inversión o compra por parte de Alejandro del Valle. Recordemos que este último se encuentra detenido en el reclusorio de la Ciudad de México. Ahora se comienza a develar otro negocio fraudulento que involucra a los dos representantes de Interjet, Miguel Alemán Magnani principalmente, pero que salpica a Del Valle. De acuerdo con una investigación desarrollada por Contralínea, la empresa impulsora de productos sustentable propiedad de Alemán Magnani está relacionada a crímenes por huachicol. Para quienes desconozcan el término, huachicol se refiere a la comercialización de combustible robado. En el caso de IPS, la empresa ligada a Galem Energy y propiedad del prófugo de la justicia, Miguel Alemán Magnani está siendo investigada por comercializar el petróleo a Pemex. ¿Cómo lo hacían? El combustible robado a petróleos mexicanos será cargado a un barco propiedad del IPS para después ser llevado a aguas internacionales. Una vez ahí, emitían documentación falsa para hacerlo pasar como importación y lo regresaban a México haciéndolo pasar como legal y así conseguían ingresarlo al país para después distribuirlo en pipas. Ahora bien, más allá de compartir dueño original, entiéndase Miguel Alemán Magnani, IPS tiene una relación con Interjet. Con base en lo compartido por el portal de investigación IPS, era el representante de Interjet ante Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA.
Sin embargo, en mayo pasado, la Comisión Reguladora de Energía le retiró los permisos al corroborar que la empresa no había proveído de combustible a Interjet por más de un año. Sumado a ello, IPS presentó pérdidas por 7.359 millones de pesos entre 2017 y 2019. Curiosamente, presentó ingresos provenientes de Interjet por 6.092 millones de pesos en el mismo periodo de tiempo. Esta relación entre la guachicolera IPS e Interjet abre la puerta a pensar si la aerolínea sirvió como malversación de fondos o empresa de lavado de dinero a Miguel Alemán Magnani. También podría cuestionarse la participación de la aerolínea en otros negocios turbios que, junto con la mala administración durante años, la llevaron a la quiebra, dejando a más de 5,000 trabajadores a su suerte. Para Transponder 1200 desde la Ciudad de México, Yami Herrera. Parece que la pesadilla no ha terminado para Southwest Airlines, ya que después de la serie de cancelaciones de vuelos que experimentaron durante el pasado fin de semana, donde la aerolínea se vio forzada a cancelar más de 1,000 vuelos, el pasado 11 de octubre la aerolínea tejana planeó continuar con estas cancelaciones. De acuerdo a la plataforma FlightAware, Southwest presentó 348 cancelaciones el día lunes y 303 vuelos retrasados que probablemente se convirtieron en vuelos cancelados. La aerolínea de Dallas culpó a problemas con el tráfico aéreo y el mal clima de los retos operacionales que sufrieron el fin de semana cuando se reportaron más de 1,000 vuelos cancelados. Y aunque Southwest fue la única aerolínea afectada por clima o control de tráfico aéreo el pasado fin de semana, el problema no es nuevo para la línea de bajo costo, quien experimentó durante el verano una cantidad alta de vuelos cancelados o retrasados. Pero entonces, ¿qué está pasando en Southwest? Dejando de lado los problemas de staff que la aerolínea ha venido sufriendo desde el reinicio de operaciones post-pandemia, los cuales, vale comentar, están aún muy lejos de ser resueltos. El problema más grave es el mandato de vacunas del presidente Joe Biden. La semana pasada, Biden firmó una orden ejecutiva la cual obliga a los contratistas federales y empresas con más de 100 empleados a vacunar o despedir a su fuerza laboral para el 8 de diciembre. Southwest, como muchas otras aerolíneas en los Estados Unidos, es un contratista federal quien arriesgaría a perder sus tratos con el gobierno de no acatar la resolución del mandato. Los empleados de la compañía están molestos, diciendo que se les está robando su libertad básica de elegir si desean o no poner el inoculante en sus cuerpos, y mientras buscan calificar para excepciones médicas o religiosas, muchos de ellos están eligiendo no ir a trabajar. Para Transponder 1200 desde Cancún, Ingrid Gil. Tras detectar problemas de demoras en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, allá en Colombia, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, la IATA, ha hecho un llamado a las autoridades para revertir esta situación. De acuerdo con un comunicado, la IATA indicó al Ministerio de Transporte y a la Aeronáutica Civil de Colombia las medidas necesarias para que los vuelos comerciales puedan cumplir con sus itinerarios. La Asociación Internacional efectuó una revisión sobre los problemas operacionales en el aeropuerto El Dorado. Entre los hallazgos detectados señaló la cantidad de vuelos no regulares, privados, militares y del Estado que afectan los horarios de las operaciones comerciales. Con base en lo mencionado por la IATA, dichos vuelos no son programados en horas pico, afectando el cumplimiento de los vuelos de pasajeros. El problema tiene como raíz la implementación del programa de demoras en tierra, que está ocasionando demoras severas diariamente. La IATA indicó que entre el 29 de mayo y el 5 de octubre el aeropuerto del Dorado aplicó los GDP más de 300 veces. Este sistema de demoras ocasionada por la programación de vuelos no comerciales en horas pico afectó a cerca de 850,000 pasajeros. En el comunicado de IATA pone como ejemplo el 5 de octubre, el GDP ocasionó la demora de 130 vuelos en el aeropuerto El Dorado. Con referencia a lo anterior, la IATA indicó que esto es una prueba más de que la situación en Bogotá es insostenible. Para poner esto en contexto, durante agosto todos los aeropuertos de Estados Unidos sumaron un total de 63 GDP. La IATA hizo una comparación del Dorado con el aeropuerto de Nueva York, Londres, Haneda, en Tokio, indicando que ninguno ha implementado tantos GDP como el colombiano. Por lo anterior, el ente internacional emitió una serie de sugerencias para el aeropuerto El Dorado pueda cumplir con sus itinerarios durante 8 y el 18 de octubre. Entre las medidas que insta a aplicar la IATA se encuentra no aplicar el programa de demoras en tierra a las aerolíneas. Además, surgió a priorizar la aviación regular de pasajeros durante las horas pico, no aprobar ningún vuelo no regular en dichos horarios y no exceder la cuota asignada. Por último, señaló que es urgente asegurar los centros ATC y las torres de control cuenten con el personal adecuado para cumplir con las operaciones. Con estas medidas, la IATA pretende que el aeropuerto El Dorado evite las afectaciones a las aerolíneas comerciales y sus pasajeros. Informó desde Ecuador para Transponder 1200 Nicolás Larenas.
No se olviden de visitar mi página enelarenas.com. El pasado 14 de octubre, durante la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que el gobierno está interesado en evitar que más aerolíneas quiebren. De acuerdo con la información del mandatario, entabló conversaciones con el dirigente de los pilotos de aerolíneas. Asimismo, que se trata del secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, quien expresó su interés especial porque Aeromar no quiebre. Como es sabido, Aeromar enfrenta una difícil situación económica debido a los adeudos con el fisco mexicano, así como con otras dependencias. Además, ha caído en el impago y otras violaciones a los contratos colectivos de trabajo con sus empleados. De hecho, desde los sindicatos de los tripulantes han indicado que son todos los trabajadores quienes con sus reducciones salariales han sacado a flote la operación de Aeromar. Ante esta situación, AMLO ha sugerido a ASPA, Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, que hablen con los dueños para lograr formar de Aeromar una cooperativa mixta. De lograr conformarse, se apoyará, por ejemplo, estableciendo un calendario de pagos para saldar la deuda. Añadió que esta propuesta está abierta también para el caso de las otras dos, esto haciendo referencia a Mexicana de Aviación y a otra, que al final eran la misma. No se detalló cuál de todas las que quebraron en el periodo anterior a su gobierno o si se trataba de Interjet, la cual entró en un proceso de quiebra en este sexenio. Con el nacimiento de una cooperativa por parte de Aeromar, sumado al proyecto que se viene gestando con los empleados de Mexicana, nacería una nueva aerolínea. Como hemos venido informando, desde hace meses se ha trabajado en formar una compañía aérea. Esta emplearía a los ex trabajadores de Mexicana, lo cual fue promesa de campaña de AMLO, y que opere desde el aeropuerto Felipe Ángeles, AIFA. Ante la nueva propuesta de ayudar a Aeromar y a los ex empleados de Mexicana de Aviación por parte del gobierno de AMLO, surge una duda inmediata. ¿Qué pasa con las otras aerolíneas mexicanas que tuvieron que cerrar la cortina? Además, cabe señalar que una vez más se evitó siquiera mencionar Interjet, aerolínea que entró en un proceso de quiebra recién este año, que dejó sin empleo a más de 5,000 trabajadores y que hasta antes de la pandemia era la segunda aerolínea de México. Desde la Ciudad de México, para Transponder 1200, Alberto Vázquez. Y es así como llegamos al final de este podcast informativo en su edición ya número 105, con todo este resumen informativo de esta jornada semanal. Agradecemos a todos nuestros corresponsales y reporteros y también redactores por hacer posible la información, a nuestro productor, el señor Miguel Márquez, pero a usted, quien es el más importante, por escucharnos semana con semana. Recuerde que para esta y mucho más información puede consultar www.transponder1200.com y también nos encontramos en todas las redes sociales. Mi nombre es Roberto Martínez Armendáriz. Hasta la próxima.